pastor. Estamos en Romanos capítulo 5, ya hemos abarcado los 6 primeros versículos donde hablábamos de los beneficios de ser justificados por medio de la fe. ¿Se acuerdan de los beneficios? Los 2 beneficios, ¿cuáles eran? Lili, ¿te acuerdas? Jessy, paz y gracia. Esos son los 2 beneficios según Romanos capítulo 5 que tenemos. Obviamente hay más, pero según este capítulo 5, 2 beneficios de creer de la justificación por la fe sola son la paz para con Dios y la gracia. Amén. Esa palabra, hermanos, que nosotros a veces la mencionamos mucho, y hay un canto muy lindo, ¿verdad? Que dice: sublime gracia del Señor, que a mi pecador. Pero yo creo que nosotros no entendemos lo que es la gracia, no lo hemos entendido, y necesitamos, dígale al Espíritu Santo, revélame qué es la gracia. Y yo ayer lo hablaba con mi hija, hablando un poco de este capítulo 5, yo le decía, para nosotros como seres humanos, la gracia se nos hace un tema difícil de entender y de aceptar, ¿verdad? Porque yo le decía a ella, si yo estoy en una competencia, y se los pongo así como un ejemplo, si yo estoy en una competencia y me esfuerzo en esa competencia y yo llego de primera, pero no me dan el premio de primera, sino de segunda, ¿qué pasa conmigo? ¿Ah? Dígame, ¿qué pasaría si usted hace una competencia, sea deportiva, de lo que sea, usted se preparó y queda de primer lugar y no le dan ese lugar? ¿Qué pasa? Uno se enoja, uno dice, esto no es justo, porque yo ¿qué? Yo me lo merecía, yo fui la que... Y la gracia, hermanos, es algo que recibimos sin merecer, sin merecer. Nada de lo que usted y yo hagamos, hermanos, nos hace merecedores de la gracia de Dios. Yo no soy más buena que usted, o soy más buena que el que está allá afuera, porque lo habíamos hablado en Romanos capítulo 3, dice Pablo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, hermanos, busque de Dios, no hay. Ve al que está a su lado, dígale, no hay, hermanos, no hay, dígale, no hay. Porque a veces, hermanos, nosotros nos creemos merecedores de la gracia de Dios. Y nada, hermanos, de lo que hagamos nos hace merecedores de la gracia de Dios. Y eso es algo que también yo le decía a mi hija, que nos diferencia de muchas religiones o grupos sectarios, ¿verdad? La gente hace, bueno, voy a ir a salir a repartir revistas porque yo tengo que merecer el cielo. Pero hermanos, ni usted ni yo merecíamos el cielo. Amén. ¿Cuántos dicen eso? ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo que, hermanos, el evangelio no se nos ha revelado a nosotros, porque muchas veces creemos que merecemos y no lo merecemos. Pero bueno, ya eso lo hablamos la vez pasada cuando hablamos de los beneficios de la fe, de la justificación por la fe sola en Cristo. Luego hablamos, hermanos, de vivir en esa gracia, de justificados pues por la fe, ¿se acuerda? Hablamos de eso. También hablamos de la promesa de la gloria de Dios en las tribulaciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Dice Pablo, y no solo esto, en el verso 3 y 4 del capítulo 5, sino que también nos gloriamos en las, ¿se acuerdan del proceso de Dios? Nos gloriamos en las, ¿tiene abierta su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia, a ver, levante su Biblia. Ok, levante la Biblia, ok. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, dame paciencia, Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Amén, ¿verdad? Y luego, ¿qué viene? La prueba, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque uno pidió. Y hermanos, el único modo en el cual vamos a recibir paciencia es por medio de ¿qué? Ese es el proceso de Dios, no mi proceso, el proceso de Dios. Dice, la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? No, prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Y vea lo lindo que dice Pablo, y esta esperanza, que la esperanza que nosotros tenemos en Dios, esta esperanza no avergüenza, no avergüenza.
Así que, hermanos, la tribulación, hermanos, muestra qué clase de cristianos somos nosotros. ¿Qué pasa cuando caminamos y nos golpeamos el dedo gordo? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en usted? Dígale al que está a su lado, ¿qué hay en usted? Ahora dígase usted mismo, ¿qué hay en mí? Lo que dice la palabra, lo de la abundancia del corazón, lo que hay adentro. Ay, qué pereza orar, qué pereza ayunar. Bueno, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Carnalidad. Cuánto amo yo tu ley, decía el salmista, y ella es mi delicia. ¿Qué hay ahí, hermanos? Una persona que ha reconocido qué hay en la palabra y qué significa la palabra para él. Hablamos de eso, hermanos, hablamos de esta esperanza y también del amor, la evidencia de esta esperanza que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, dice, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Amén. Dice la palabra que cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahí habíamos quedado la semana pasada. Ahora quiero que vayamos al verso 6 y vamos a leer del verso 6 al 11, que es lo que quiero abarcar en esta mañana. ¿Me dicen amén? ¿Lo tienen? Bueno, dice así, verso 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, diga conmigo débiles, a su tiempo murió por los. Ok, marquen su Biblia la palabra débil y marquen su Biblia la palabra impío. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y eso es un versículo muy conocido de todos, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún en que siendo aún, y marque pecadores, espere, no se me adelante, en que siendo aún, dígalo conmigo, pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuáles palabras hemos señalado? Débiles, impíos y pecadores. Ojo, vea qué características, ¿verdad? Débiles, impíos y pecadores. Mas Dios muestra su amor, verso 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos, vea eso, hermanos, este versículo es para que usted, hermanos, se goce, se alegre, salga de este lugar diferente, hermanos. Y si usted no lo ha entendido hoy, el Señor le revele por medio de su Espíritu este versículo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo sé que todavía no le ha llegado la revelación, pero le va a llegar, le va a llegar. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta parte, hermanos, podríamos ponerle un subtítulo, un amor inusual o un amor poco conocido. Más que todas las mujeres, yo sé que a veces a los hombres no les gusta, pero ¿a cuántas mujeres les gustan las películas románticas? Sí, ¿verdad? Y uno se sienta un día estos, bueno, mi hija no, Keila me dice, mamá, le digo, Keila, dale a ver una película romántica. No, mamá, a mí no me gusta el drama, ni llorar, ni nada de eso. Pero el viernes estaba yo ahí sentada viendo con mi esposo una película y uno llora, ¿verdad? Porque el muchacho le gusta a la muchacha y la muchacha le gusta. Y aunque uno ya está de 45, y ya uno pasó los amores adolescentes, ¿verdad? Ya está en un amor más maduro, ¿verdad? Uno todavía ve esas cosas y uno llora, ¿verdad? Y la muchacha, el muchacho, ¿verdad?
¿Y cuántos de aquí en algún momento en su vida tuvieron algún amor no correspondido? Levánteme la mano. El resto no, o no amaron o no sé, ¿verdad? Pero yo creo que todos en algún momento hemos tenido algún amor no correspondido, ¿verdad? Yo gracias a Dios pues ya lo encontré y ya me corresponde y yo lo correspondo a Él. Pero todos creo que en algún momento hemos pasado, o la mayoría, no vamos a generalizar, tal vez hay gente que no se ha enamorado nunca en la vida, no sabe qué es eso, pero bueno. Pero todos en algún momento hemos pasado por esa etapa de un amor no correspondido. ¿Y qué pasa cuando uno está enamorado de alguien o le gusta a alguien y esa persona no le da pelota? ¿Cómo se siente uno? ¿Ah? ¿Ah? Horrible. Dice la hermana, horrible, horrible, ¿verdad? Como el comediante, horrible, 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 ¿verdad? Es feo, hermanos. Y uno dice, ¿pero qué será? ¿Qué hay en mí? ¿Verdad? Uno empieza a ver, ay, ¿será que soy muy grande? ¿Será que soy muy gordita? ¿Será que soy muy chiquitica? ¿O soy muy alta? ¿O soy muy narizona? ¿O qué será? ¿Qué hay en mí? ¿Verdad? Uno dice, ¿qué hay en mí? Yo me acuerdo que una vez leyendo acerca de eso, porque todos en algún momento pensamos en eso, ¿verdad? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay malo en mí? Más cuando estamos en esa, vale que aquí ya los que estamos somos puros muchachillos y muchachillas de 15 para arriba, ¿verdad? Pero ustedes si se acordarán en la adolescencia, ¿verdad? Uno tenía muchas esas crisis, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué tengo que hacer para gustarle a alguien? Ahora, pregunto, ¿a cuánto les gusta la sopa de mondongo? ¿A cuánto no les gusta la sopa de mondongo? Levánteme la mano, la hermana Grace. Y hermana Grace, ¿por qué no le gusta la sopa de mondongo? Vea que aquí hay una gran mayoría que le gusta la sopa de mondongo. ¿Ah? ¿Por qué no le gusta la sopa de mondongo? No le gusta. Solo leerla no le gusta. Verla, solo verla no le gusta. Bueno, y entonces leía yo a alguien, ¿y es culpa de la hermana Grace que no le guste la sopa de mondongo? ¿Ah? ¿Y es culpa de la sopa de mondongo que a la hermana Grace no le guste? ¿Verdad? Entonces yo cuando hablo a veces con mis hijas adolescentes, yo le digo, no, mi amor, el problema no es usted, ni la otra persona. Es una cuestión de gustos. ¿Verdad? Es una cuestión de gustos. Pero hermanos, cuando hablamos de amores, ¿verdad? Hablando, y no voy a cantar, ¿verdad? Hablando de amores y traiciones, ¿verdad? Como dice la canción. Ah, se la saben, ¿verdad, hermanos? No hay nada más triste, hermanos, que vivir un amor no correspondido. Y eso, hermanos, era lo que Dios tenía en nosotros. Dice la palabra en el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 6. Y verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Y quiénes somos nosotros? Dígalo. Pecadores, débiles, impíos. Éramos, ¿verdad? Éramos. Cuando éramos débiles, cuando el escritor o cuando Pablo habla de débiles, tal vez a veces usted dice, cuando usted piensa en la persona o en debilidad, usted piensa en una persona que no es fuerte, que no sé, no pueden manejar cosas, ¿verdad? Pero cuando uno busca la palabra o la raíz de la palabra débil, en el contexto en que Pablo lo está escribiendo aquí, quiere decir que eso era una persona incapaz o tenía una incapacidad total de hacer el bien. Hermanos, nosotros en ese momento no teníamos capacidad de ninguna manera de hacer el bien. A eso se refiere Pablo cuando habla de los débiles, a los impíos y a los pecadores. Hermano, ¿y sabe qué es lo lindo cuando Pablo enfatiza que el Señor amó a los débiles, a los impíos y a los pecadores? ¿Sabe qué me habla eso? ¿Sabe qué hace Pablo referencia cuando él describe a quienes Dios amó? ¿Ah? ¿Ah? ¿A quién? Ok, dice el hermano que, ok. Bueno, pero, ajá, está bien.
Pero yo quiero que cuando enfaticemos eso, dice débiles, impíos y pecadores. Si Pablo estaba también describiéndose a él. Mucho de la carta de los romanos habla en ciertas partes de la biografía y de cómo era Pablo, ¿verdad? Siendo Saulo. Pero hermanos, ¿sabe qué quiere decirnos Pablo con esto, hermanos? Dice, hermanos, que el hecho de que las razones, esto enfatiza, perdón, hermanos, el hecho de que las razones del amor de Dios se encuentran en Dios mismo y no en nosotros. ¿Por qué me enamoré yo de mi esposo y por qué yo no me enamoré de otra persona? No, ¿qué es lo primero que uno se fija? En lo físico, ¿verdad? En lo físico. ¿Por qué? Porque a mí me pareció que él era como, y me parece que es, y es guapo. Sí, yo lo digo, y es guapo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo, hermanos, que me atrae de él. Pero le voy a decir, Dios nos ama no porque le atraigamos nosotros, sino por él mismo. Ahí van a ir viendo ustedes y entendiendo a lo que quiero llegar. Cristo dice la palabra que a su tiempo murió por los impíos. El tiempo, hermanos, en que Dios envía a su Hijo a morir en la cruz es el tiempo propicio, ni antes ni después. Era el momento indicado. Puede parecer, hermanos, que en el momento en que Cristo murió pudo haber sido tarde para algunos. Uno dice, ¿qué pasó con todos los que antes de Jesús? La gente podría pensar en eso. Algunos pueden decir, no, se adelantó. No, hermanos, la obra de Jesús fue hecha en un momento perfecto. El momento estaba indicado. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Vaya conmigo. Gálatas 4:4. ¿Qué dice? Vea que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo en el momento justo. ¿Se acuerdan? Hace muchos años, pastor, que cantábamos una canción, hace muchos años, yo creo que el hermano Eduardo Lemaire, que cantamos justo a tiempo. ¿Se acuerdan que decía esa parte? Su nombre alabaré y es el mismo día. Justo a tiempo, hermanos. Ni antes ni después. El mundo estaba preparado tanto espiritual, económica, lingüísticamente, política, filosófica y geográficamente. Estaba listo para la venida de Jesús. Ese era el momento indicado, hermanos. ¿Cómo estaba Israel? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Era un caos, hermanos. Lo político era un caos, lo económico era un caos. Era el justo y momento indicado para la venida de Jesús. Cuando Pablo nos habla y nos declara ahí en este versículo a su tiempo, también, hermanos, significa que Jesús murió a su tiempo por nosotros, ni antes ni después. Él murió, dice la palabra, cuando éramos pecadores en necesidad de un Salvador. Su tiempo, hermanos, es preciso para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 25 de Romanos? Ahí mismo, hermanos. Ya lo habíamos estudiado la vez pasada. Romanos 3, 25. ¿Qué dice Romanos? Si alguien me lo tiene, me lo lee, por favor. Dice, gracias hermano Mauricio, a quien Dios puso como propiciación. Cristo murió por los impíos. Pablo menciona, hermanos, la idea de un sacrificio sustitutivo. Cuando habla de propiciación es en lugar de, es un sacrificio en lugar de.
Así que, hermanos, dice la palabra que Cristo murió por los impíos. Esta palabra por, no me gusta mucho hablar en términos de idiomas, pero en el griego la palabra por es la palabra uper, no uper, que significa por el bien de, en lugar de o en nombre de. Cuando usted ve, dice la palabra, dice como propiciación por medio, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermanos, que Cristo muere, hermanos, por el bien de, en lugar de, en nombre de. Esa palabra por significa esto. Otros versículos que podemos encontrar esta palabra por con este significado es en Juan 15:50. Dice Juan 15:50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Eso lo dice Juan 11:50. Utiliza ese término por, que en griego es uper, que significa en lugar de, en nombre de, por el bien de. Ahora, cuando yo digo, hermanos, o cuando decimos Jesús murió por mí, hermanos, también estoy declarando que no tengo fuerzas para salvarme por mí mismo, que yo soy impío y que soy pecador. Necesito un Salvador. ¿Verdad que a veces decimos, es que Cristo murió por mí, pero no entendemos eso, hermano? No entendemos eso, porque, hermanos, no hemos entendido que nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos. Nadie de los que están en este lugar tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Continuamos. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Vea lo que está diciendo Pablo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara por el bueno. Vean, hermanos, un día de estos creo que estaba viendo una noticia o algo de un bombero, o no sé qué era lo que estaba viendo con mi esposo, y yo le decía, ¿qué motivará a esta gente a trabajar en eso? Como bomberos, ¿verdad? O no me acuerdo, es que no me recuerdo qué era lo que estábamos viendo. O cuando uno ve que hay personas que tienen un trabajo donde probablemente cuando salgan los puedan matar, ¿verdad? Hay trabajos que son así. Usted dice, qué raro, ¿qué motiva a una persona a hacer eso, hermano? ¿Ah? ¿Usted no ha pensado en algún momento? ¿Alguno de aquí ha querido ser bombero? ¿Ah? No. ¿Bombera? ¿No? ¿Policía? Sí. ¿Alguien ha querido ser policía? Bueno. ¿Ah? Sus hijos. Vean, hermanos, hay trabajos que tienen un riesgo de muerte, ¿verdad? Y yo no sé si yo estaría dispuesta, hermanos, a sacrificarme por alguien. Pero dice Pablo, podría ser en un caso hipotético, o podría suceder que haya gente que se sacrifique o haga algo bueno. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por alguien bueno. Ahí lo está diciendo, dice 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un ¿qué? Por un impío, por un pecador, por un débil. No, ¿por un qué? Por un justo. O alguno de ustedes a ver, hay una persona muy malvada que está condenada a muerte, asesinó niños, hizo lo peor que pudo haber hecho, y usted dice, no lo maten a él, yo voy en su lugar. ¿Usted lo haría? ¿Ah? No. ¿Quién en su sano juicio, hermano, lo haría? Dice Pablo, ciertamente alguien lo podría hacer, pero por alguien bueno, por un justo, ¿verdad? Por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vea que está mencionando dos tipos de personas, por el justo y por el bueno. Pero en el versículo 6 decíamos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cuántos buenos habían en ese momento? ¿Cuántos justos habían en ese momento? Podría, hermanos, que alguien se sacrifique
por algún bueno o por algún justo. Pero aún así lo pensaríamos, ¿no? ¿Sí o no? Hay alguien que sea muy altruista y tal vez diga, no, yo sí me voy a lanzar, no sé, hay un niñito en un incendio y yo lo voy a salvar en una forma altruista. Pero porque es un niño, ¿verdad? O porque vemos que es una persona que no puede hacer nada, entonces vamos a hacerlo. ¿Hay alguna diferencia entre el hombre justo y el hombre bueno que Pablo está mencionando? Podría ser, hermanos, que en la mente de Pablo nos mencionara estos dos tipos de personas, los justos y los buenos. Vamos a Romanos 5:7. Perdón, ahí mismo en el Romanos 5:7. La diferencia que vemos ahí en ese capítulo, en ese versículo, hermanos, nos dice que probablemente en la mente de Pablo, un hombre justo es solo eso, una persona justa en su vida personal, pero que tal vez carezca de sentimientos hacia las demás personas. Hay gente que es justa, ¿sí o no? Pero no se evoca hacia los demás. Pero también Pablo nos está hablando de alguien bueno que podría ser el contraste de este hombre justo, porque quiere decir que es una persona que es benevolente y es amable con los demás. Podría ser esa la diferencia en la cual Pablo menciona tanto al justo como al bueno, y no solamente un tipo, ¿verdad? El justo sería una persona justa, ¿verdad? Pero tal vez no tiene nada que ver con los demás, pero el bueno habla de su relación con los demás. Dice la palabra en ese verso 8, perdón. Mas Dios muestra su amor, y ese es un versículo muy conocido, ¿sí o no? Hermana Socorro, ¿verdad? Es un versículo, como dice el pastor, de escuela dominical. Mas Dios, ¿puede leerlo conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, dice Pablo, podría ser que alguien quiera morir por el justo y por el bueno, pero en el caso de Jesús no está muriendo ni por el justo ni por el bueno. ¿Por quién está muriendo? Por el pecador. Es un versículo muy conocido. ¿Qué dice Juan 3:16? Es un versículo muy conocido. Porque de tal manera, a ver, hagámosle ceso a ese versículo. Porque de tal manera, es un versículo que todo el mundo menciona. ¿Pero a qué se refiere de tal manera? ¿Qué quiere decir Juan con eso? Porque de tal manera. ¿Cuál es la manera en que Dios nos ama? ¿Ah? Hagámosle. Pensemos. Hermano, cuando nosotros, algo que el pastor nos ha enseñado, y está bien todo lo que ustedes están diciendo, está bien, expréselo, está bien. Pero hermanos, cuando nosotros necesitamos aprender, tenemos que desaprender. A veces venimos con pensamientos que por toda la vida nos los han dicho, pero nunca le hemos hecho teología al versículo. Un día yo le preguntaba a mi esposo, a mi hija, a mis 2 hijas, yo les preguntaba, y se lo hago a usted, no es el tema que voy a hablar, pero les pregunto, ¿la salvación se pierde? ¿Ah? Esa es la típica respuesta de la gente. El que me pierdo soy yo. ¿Y qué base bíblica tiene usted para decir eso? Lili, todo lo decimos. Todo lo decimos. ¿Se pierde la salvación? Y yo les decía, y ellos me decían, no, el que se pierde es uno. Bueno, ¿cuál es su base bíblica para decir que el que se pierde es uno, hermano? Porque por muchos años nos hemos sentado y hemos escuchado en radio, en televisión y en muchos lugares, pero hermanos, no vamos a... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la salvación no se pierde, sino que el que me pierdo soy yo? Bueno, ¿qué pasó ahí?
pasó ahí. Se las dejo para que lo estudien, porque no es mi tema. Ajá. Igual, seguimos mencionando versículos sin contexto. Leamos el contexto. Tenemos que leer. Alguien por ahí un día de estos me mencionó un versículo, creo, primera de Timoteo, que habla acerca, pastor, de no poner las manos sobre alguien con ligereza. Entonces, esa persona lo que me dio a entender era como que uno no puede orar por cualquier persona, ¿verdad? Pero vaya al contexto de Timoteo. Porque Pablo habla a Timoteo de no poner las manos con ligereza. A veces repetimos como loritos cosas que hemos oído, hermanos. Vayamos a estudiar la palabra. Y ella me decía eso. Y ya uno estudia el contexto y no es que usted no ponga las manos sobre cualquiera. No, hay todo un escenario que Pablo le habla a Timoteo de por qué no se debe y a quiénes específicamente. Pero hermanos, cuando leemos el versículo, de tal manera amó Dios al mundo, le voy a decir que muchas veces nos centramos en nosotros, ¿verdad? Y cantamos canciones muy bonitas, ¿se acuerda? Tal y como somos, nos amó, ¿verdad? Es un canto que es muy, muy bonito, muy bonito. Pero igual, vieras que yo, pastor, le voy a confesar un pecado. Está bien, espero que me perdone. Cuando a veces el pastor decía, hermanos, háganle teología a las canciones, yo como parte del grupo de alabanza, mira que me caía bien mal el pastor diciéndome eso. ¿En serio? Yo decía, ¿pero qué le pasa? No, si todo lo que cantamos es muy bonito. Todo lo que cantamos es muy bonito. Pero hermanos, de verdad, no le hacemos teología. Vean, hermanos, hay canciones que ya hemos tenido que dejar de cantar porque, como dice el pastor, nada que ver. Y a veces la gente dice, cante aquella, hermanas, que qué bonita, ¿verdad? ¿Verdad? Un gusano era yo, ¿verdad? ¿Qué quieren que cante? No, hermanos, no. Hagámosle teología a las canciones, hagámosle teología. Hay un libro por ahí que el pastor me prestó y por ahí lo estuve hojeando. Todos somos teólogos. En el momento en que nosotros tomamos la Biblia y empezamos a estudiarla, somos teólogos, ¿sí o no? De tal manera amó Dios al mundo y nos centramos en nosotros. Tal y como somos, nos amó. Y pareciera como que a veces, si no es su caso, no se sienta aludido, pero pareciera como que a veces estamos jactándonos de eso. Ay, Dios me amó incondicionalmente, así como yo era. Hagámosle teología al versículo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí lo que nos tenemos que centrar, hermanos, no en nosotros, no en el mundo, sino en la forma en que Dios amó. Porque dice Pablo, ¿cómo amó Dios? ¿A quiénes amó Dios? Dígalo. ¿Hay algo en que yo me tenga que gloriar de eso? ¿Ah? ¿Hay algo en que yo tenga que gloriarme de eso? No, la hermana Grace me hace no. Pero a veces parece que nos gloriamos en eso. Es que yo sí era malo. Es que yo, hermanos, a mí se me ponía alguien y lo dejaba, bueno, como picadillo. Qué malo que era yo. Vea, hermanos, porque nos jactamos, hermanos, de quiénes éramos nosotros y no nos jactamos. Dice Pablo, aunque no hay de qué jactarse, sino jactarnos en la obra de Jesucristo o gloriarnos en lo que Cristo hizo. No hay nada de qué nos podamos jactar nosotros, hermano. Y la otra semana, yo quiero que no falte, porque vamos a hablar sobre dos hombres representantes de la raza humana, pastor. Esos versos son así, ¿verdad? Le explotan a uno la cabeza. Ese juego de palabras de Pablo, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, qué bárbaro este hombre.
A mí me llama la atención porque cuando los hermanos lo leen aquí, cuando vienen las hermanas y lo leen y entran a esos versículos a partir, creo que es del 13, no, del 12, perdón, hasta el 21, hermanos, el uno murió por los unos, por los muchos, por aquí, y se nos hace como un colocho a la hora de leerlo. Pero no es tan difícil de entender a como Pablo nos lo está poniendo, es muy fácil de entenderlo. Lo que pasa es que Pablo, esa era su forma de expresarse. Pero de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera, hermanos? De la manera que usted y yo no merecíamos. Podemos decir muchas cosas muy románticas, hermano, pero no lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Cuando, hermanos, vea, y esos otros conceptos que uno le pregunta a la gente: ¿y de qué fue salvo usted? ¿Y de qué le dicen a uno? Del infierno. ¿De qué fue salvo usted? Y empiezan a decirle a uno un montón de cosas, hermano, porque eso nos enseñó. Pastor, ¿cuántas veces nos ha dicho usted que para aprender tenemos que qué? Desaprender, ¿sí o no? Porque muchas veces, hermanos, venimos, no sé, como con cassette ahí, mentales. Hemos oído tanto algo. No, hermano, nosotros no fuimos salvos del infierno. No. Ah, ¿salvos de qué? De la ira justa. De la ira justa de Dios. Hablamos de la ira, ¿sí o no? De Dios. Ay, es que Dios es solo amor. No, 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 no. No, 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 no. Dios no es solo amor, hermano. Que eso es lo que queremos, porque, hermanos, vea el peligro de enfocarnos en un atributo más que en otro. ¿Qué viene alguien y está en una condición de vida práctica de pecado y le dice a uno: es que Dios lo ama a uno? Y ese amor, hermanos, es como una justificación para yo seguir pecando. No, señor. No, señor, no, señora. Dios, dice la palabra, que es misericordia, ¿sí o no? Pero que también Él es fuego consumidor, hermano. No, hermana, no hay que hablarle a la gente así de un Dios enojado. No, no, no. Porque si no, entonces se van de la iglesia. No, hermanos. Decía un predicador: yo puedo aquí ensancharles el camino, que cuando usted llegue a la presencia de Dios, el camino se angostó. Dice la palabra que angosto es el camino, que lleva a dónde. Yo puedo aquí decir: vea, vivan, hermanos. Y un por sí Dios los perdona, Dios los ama. No, no. ¿De qué fuimos salvos nosotros? Pero muchas veces nos enfocamos solamente, hermanos, en las bendiciones de Dios, en lo que Dios nos da. Y decía un hermano, pone un ejemplo muy bonito. Bueno, ¿por qué usted, hermanos, glorifica a Dios? Voy a preguntarle a no sé, 3 personas que me quieran decir: ¿por qué ustedes glorifican a Dios? Alguien que me levante y me lo diga. Sin miedo, sin miedo. Me gusta escuchar a la gente. Pastora, ¿por qué usted glorifica a Dios? ¿Ah? Dice la pastora: ¿quién sabe qué trampa quiere darme? No, 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 ninguna trampa, hermana. ¿Ah? Ajá. 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 Uh-huh. Claro. Claro. Uh-huh, uh-huh.
Claro. Mm, mm. No, tranquilo, tranquilo, no, no, está bien. Aquí nadie se equivoca, hermanos, aquí todos estamos para aprender, ¿verdad? Eso es parte. A mí me gusta que la gente se abra y le diga a uno, ¿verdad? Porque a veces la gente le da miedo. No, no, nadie, o sea, no, no es que están diciendo algo malo, hermano. ¿Verdad? Cuando uno va a clases es para que lo corrijan, ¿sí o no? El profesor lo pasa a uno a hacer el problema y uno dice, es que es para avergonzarme con los demás. No, 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 es para ver si usted sabe o no sabe, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué glorificamos a Dios? O sea, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué lo glorificamos a Él? ¿Mm? Muchas veces lo hacemos, hermanos, porque decimos, bueno, Dios me salvó, me dio vida, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, obviamos por quién es Dios. ¿Por qué lo glorificamos? Por lo que Él es. Por lo que Él es, hermano. Por lo que Él es. Decía, y le para que usted entienda la idea, le voy a decir un ejemplo que escuché. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que yo estoy enojada con mi esposo. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levánteme la mano, ¿ok? ¿Cuántos, hermana Socorro que me dejó espampanada, hermana Socorro, 60 años de casada? Y ahí está la hermana Socorro, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cuántas veces tenemos problemas los matrimonios? No, no diga que siempre. No diga que siempre, porque si no, hay problemas en el matrimonio. Pero digámosle, hermanos, que yo tengo un problema con mi esposo y que yo necesito reconciliarme con él. Yo necesito reconciliarme con él. ¿Por qué yo necesito reconciliarme con él? ¿Alguien me podría dar una respuesta? ¿Ah? ¿Por qué yo necesito reconciliarme con mi esposo? ¿Ah? Una, dígame una y rápido porque ya el pastor me está haciendo ojitos de reloj. Ok. Ok. Tranquilo uno, ¿verdad? Por la paz, ya sabe, por la paz. ¿Por qué yo busco reconciliarme con mi esposo, Marilyn? Ok. Otra persona, ok, ahí yo le estoy entendiendo el punto, Marilyn. ¿Por qué necesito reconciliarme con mi esposo? Ok. Jessica, ¿por qué necesito reconciliarme con mi esposo? ¿Ah? Porque yo necesito, vea, ustedes dicen, bueno, por la paz. Vea, hermanos, nosotros hasta cierto punto siempre somos tan egoístas que buscamos es el bien nuestro. Es el bien, yo necesito reconciliarme porque necesito pedirle plata. Y si está enojado no me da plata. ¿A quién beneficia esa reconciliación? Porque no, hermano, yo necesito reconciliarme con él porque yo lo amo, lo que decía Marilyn. Yo necesito estar con él. No por lo que él me da, no porque yo, ay no me puedo ir a la iglesia Dios libre, la gente se dé cuenta que yo me enojo con mi esposo. No, porque yo lo amo, porque él es a quien yo amo y necesito tenerlo conmigo, a mi lado, unido. No por la paz mental, hermano. Es porque yo lo amo, por él. ¿Me entienden lo que quiero decirles? ¿Por quién es él? ¿Por qué yo necesito, hermanos, reconciliarme con Dios? No por la salvación, no por la paz, no, porque yo necesito a Dios, hermano. Por eso le digo, muchas veces la gente le dice a uno, pero ¿de qué fuimos salvos? Del infierno. Del infierno. No, hermanos, ya eso por sí estábamos destinados ahí. No, yo lo que necesito, hermanos,
Ay, pastor, siempre quiero mencionar ese poema y se me olvida. No temo el infierno. ¿Cómo es que dice? Bueno, ese poema, ¿verdad? No busco a Dios por temor al infierno. No sé cómo es que dice, hermanos, no. Vea, le voy a decir, hermanos, cuando la palabra habla acerca del lloro y el crujir de dientes, no habla, hermanos, porque el infierno es un lugar espantoso. No, ese lugar, hermanos, ese lloro y ese crujir de dientes es por una ausencia de Dios, de la misericordia de Dios. Mientras que cuando, hermanos, hay una canción que a mi hija le gusta mucho, que habla acerca del regreso de Jesucristo. Y hace poco una cantante cristiana que nosotros escuchamos murió, y le digo yo a mi hija, y yo cuando pienso en eso, hermanos, yo nada más, yo glorifico al Señor y digo, Señor, ¿cuándo me va a tocar a mí? No es que no me quiera morir, yo no me quiero morir, pero hermanos, yo le decía a Keila se nos adelantó, porque Pablo lo dice, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses, primeramente los muertos en Cristo nos van a ganar, hermano, y luego... Y yo decía, hermanos, qué lindo cuando una persona parte con el Señor. ¿Sabe qué? Ahí lo vemos. Ahí vemos el caparazón. Pero hermanos, ya esa persona está ahí, extasiado de la gloria de Dios, hermano. Y no está pensando, del infierno que me salvé. No, está pensando, aleluya. La viñeta de mami, ¿verdad? Mami le enseñó a adorar al Señor y mami le canta aleluya y ella empieza a hacer así. Dice la palabra que de los que maman y de los niños el Señor perfeccionó la alabanza, hermano, porque es algo genuino, hermanos. Qué lindo, hermanos, alabarle. Y cuando usted viene a este lugar y canta y lo adora, hermanos, es como dicen, un ensayo de lo que usted va a hacer arriba. Y si usted está sentado ahí, ay, qué pereza, ¿cuándo van a terminar? Esa hermana, cómo dura, qué bárbara. Bueno, hermanos, déjeme decirle que usted no está preparado para una eternidad en el cielo. No está preparado. Y irá a ver pollito frito, hermanos. Hay gente que pregunta esas cosas. ¿Iremos a comer en el cielo? No, hermanos, ve, están buscando a Dios por ellos. Dice, salvos de la ira. ¿La ira de quién? La ira justa de Dios. Es cierto que debemos ser salvos de este mundo, de la carne y del diablo, pero más que todo, hermanos, debemos ser rescatados de la ira justa de Dios. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese es un versículo, hermanos. Vaya, escudriñelo y usted, hermanos, va a descubrir algo poderoso. Toda la carta a los Romanos, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero este versículo es poderoso. Si siendo enemigos de Dios nos mostró tal dramático amor, hermanos, pensemos en las bendiciones que disfrutaremos una vez que hayamos sido reconciliados con Dios. Por eso yo no puedo estar pensando, hermano, si Dios hizo lo que hizo, siendo yo su enemiga, ¿por qué tengo que estar pensando y preocupándome, hermanos? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Soy salvo? No, hermanos, ya lo hizo. Ya Él lo hizo. Y si yo siendo enemiga me reconcilió, hermanos, ahora soy su amiga, porque yo tengo que estar pensando en que si yo pierdo la salvación o no la pierdo. Yo debo de vivir, eso sí, honrándolo a Él, ¿verdad? Y Pablo hace advertencias, porque había gente que decía, es que Pablo anda predicando de la gracia. Y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Pablo lo advirtió, ¿no? La gracia nunca ha sido una licencia para pecar, hermano. Pero si Dios, siendo yo enemiga, me reconcilió, hermanos, por medio de Jesucristo, porque yo tengo que estar pensando, hermanos, que si soy salvo, que si no soy salvo. Si
a él, si el Señor a usted lo llama, hermanos, y usted fue atraído con cuerdas de amor, pastora, el día que fuimos la pastora me lo dijo después, el día que fuimos al retiro de mujeres, que hicimos una dinámica donde tiramos un hilito, ella me dijo, mi amor, vieras qué bendición para mí fue eso de cuerdas de amor, pero me lo dijo después, yo no sabía ni qué nombre ponerle a la dinámica. Menos, si Él nos ató con cuerdas de amor, ¿cómo Dios, ya estando en Él, reconciliados, nos va? Vean a ver qué hagan ustedes, vean a ver qué hacen ustedes. No, hermanos. Debe haber una convicción en mi corazón de salvación. Y sí, a veces fallo. Y sí, a veces desobedezco, pero dice la palabra que cuando yo vengo a Él, cometo pecado, me arrepiento del pecado y me aparto, ¿qué alcanzo? Un día, esto es para ir terminando, yo hablaba, hermanos, es que, ¿sabe qué es? Por eso vivimos como vivimos y por eso no hemos visto el poder del evangelio, hermanos. Lo dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos. No me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es para salvación. Nosotros no hemos entendido el evangelio de Dios. ¿Por quién murió Jesús? Por débiles, por impíos, por pecadores. Y hablaba un día yo con la pastora y yo le decía, vea hermanos, y que el Señor nos perdone, pastor, que el Señor nos perdone, porque nosotros somos muy duros para juzgar el pecado del otro, pero queremos que el pecadillo, un pecadillo, hermano, un pecadillo. La persona o el creyente o el que se dice ser creyente, hermanos, y no muestra misericordia, hermanos, no ha entendido el poder del evangelio. No hemos entendido el poder del evangelio. No, yo a ese no lo voy a oír porque ese cayó en pecado, pero ya se arrepintió. No hemos entendido el poder del evangelio. El evangelio transforma, hermanos. El evangelio cambia vidas. Amén. No lo hemos entendido, hermanos. Yo he hablado con mami y de un caso en específico, y yo le decía, mami, el problema es que sí, que puede que la persona haya caído en un pecado, llámese el pecado que sea, hermanos. Pero si esta persona se arrepiente, dice la palabra que alcanza misericordia. ¿Y quién soy yo para desecharlo, hermano? Pero qué problema, pastor, con nuestra carne, ¿ah? No, ese no. ¿Y el evangelio? El evangelio es Dios mismo, hermanos. Es el verbo que se hizo carne, hermanos, y habitó en nosotros. Ese es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, hermanos. Yo no sé si usted se avergüenza del evangelio. Dice la palabra, hermanos, que nosotros fuimos salvos de la ira de Dios. Ahora, Dios puede castigarnos, ¿sí o no? Como un padre amoroso, ¿sí o no? ¿Sí, amén? ¿Cuántos padres y madres hay aquí? ¿Y cuántos hemos tenido que castigar a un hijo por amor? Sí, a veces tenemos que decirle a nuestros hijos que no, ¿verdad? No, mi amor. Ayer andábamos con la bebé, nos topamos a Marilyn, andaba la bebé y la deja caminando ahí, ¿verdad? Y ella quería tocar todo, yo le decía, no, mi amor. Y mami siempre mami nos dice, a mí mis hijos y mis nietos aprendieron a que no tenían que andar tocando los adornos. Yo no tengo por qué andar quitando adornos, dice mami. ¿Verdad? Y con esta no va a ser la excepción. Ella tiene que aprender. ¿Sí o no? Tenemos que aprender, hermanos. Y ella lo hace ¿por qué? ¿Qué sería lo más fácil? Que uno quite todo, pastor. Le quite todo, no, ¿verdad? Y evitarnos el berrinche, porque ella se va a enojar de que le digan que no toque.
Pero hermanos, porque la amamos, porque en el mundo, hermanos, cuando nuestros hijos salgan al mundo, va a haber que diga que no. Entonces, ¿qué van a hacer? Berrinche, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, es un Padre amoroso que muchas veces, como dice la palabra, Él nos corrige. Dice el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿la qué? Pablo está enfatizando, hermanos, y esto está muy claro. Este verso 11 cierra, hermanos, lo que es el resultado de la justificación que ya vimos, ¿verdad? Los beneficios, paz y gracia. Y durante estos 11 versículos, hermanos, hemos visto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que hemos recibido por medio de Él. Y el verso 11 cierra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que importa, hermanos, es lo que tenemos por medio de Jesús. Nada de lo que usted y yo hagamos, hermanos, nos hace merecedores de esta gracia. Solo por medio de Cristo. Solo por medio de Él. Lo que tenemos por nuestras propias obras no importa y, hermanos, no puede ayudarnos. Todo, dígalo conmigo, todo es por Cristo. Dígalo conmigo, todo es por Cristo. Dígale que está a su lado, todo es por Cristo. La próxima semana, hermanos, les invito a que no falten. Vamos a hablar de los dos representantes de la humanidad, Adán y Cristo. ¿En dónde estamos? ¿En qué bando estamos? ¿Verdad? ¿En el de Adán o en el de Cristo? La próxima semana los esperamos, hermanos. Dios me los bendiga.